Compartir en pantalla. Y vamos a la pizarra virtual. Bueno, vamos a poner el título regla del L'Hopital. Regla de L'Hopital. ¿Cuándo vamos a aplicar la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital vamos a aplicar cuando tengamos la indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso vieron con la profe. Se aplica el L'Hopital siempre y cuando tengamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si tenemos otro tipo de indeterminación, tenemos que tratar de llegar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos que llevarla a ese tipo de indeterminación para poder aplicar L'Hopital. La única manera de aplicar L'Hopital es que tenga la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner este lo vamos a tomar como un caso 1. Vamos al ejemplo 1. Ejemplo 1. Y vamos a poner el límite cuando x tiende a infinito, x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 5. Tenemos ese límite. Si nosotros reemplazamos, ¿qué me quedaría como indeterminación? ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien el video? Infinito sobre infinito. Muy bien. Queda infinito sobre infinito. Y si queda infinito sobre infinito, se puede aplicar L'Hopital. ¿Cuál es la manera de aplicar L'Hopital? Se deriva por separado numerador y denominador. Vamos a poner L'Hopital y un apóstrofe que significa L'Hopital por primera vez. Y vamos a poner el límite de x tendiendo a infinito y vamos a derivar el numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 1. Muy bien, es 1 sobre, y vamos a derivar el denominador por separado. Hemos derivado el numerador, que me dio 1, y vamos a derivar denominador por separado. ¿Cuál es la derivada del denominador? 2x más 1. 2x más 1. Una vez que nosotros aplicamos L'Hopital, vamos a reemplazar otra vez a lo que tiene límite. Me quedaría 1 sobre infinito. ¿Y cuánto me daría 1 sobre infinito? 0. 0. Entonces vamos a decir que el límite existe y vale 0. Lo hemos resuelto aplicando solamente el método de L'Hopital. Eso es lo que se hace cuando tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Se deriva numerador y denominador por separado, tantas veces hasta que se elimine la indeterminación. Luego vamos a tener otro tipo de indeterminaciones. Vamos a poner acá el cotadito. Vamos a tener, por ejemplo, una indeterminación del, aquí ustedes conocen 0 por infinito. Puede ser más o menos infinito. Me interesa 0 por infinito. 0 por infinito sería un caso. Y le vamos a llamar caso 2. Ese sería el caso 2. 0 por infinito. Luego vamos a tener un caso 3, que sería infinito menos infinito.
Ese es otro tipo de indeterminación y vamos a ver qué metodología utilizamos para llevarla a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital. Ese sería un caso 3. Y un caso 4 sería, por ejemplo, la indeterminación del tipo exponencial. Infinito a la 0, 0 a la 0 y 1 a la infinito. Este le vamos a llamar caso 4. Vamos a ver un ejemplo del caso 2. Caso 2 sería 0 por infinito. Ejemplo, y este sería caso 1, el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo 2. Un ejemplo 2. Pero que corresponda al caso 2. O sea que me dé 0 por infinito. Vamos a buscar un ejercicio que me dé 0 por infinito. A ver. Vamos a poner, por ejemplo, el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado por el logaritmo neperiano de x. A ver, si nosotros reemplazamos 0 al cuadrado me da 0. Y logaritmo neperiano de 0 me da menos infinito. Entonces esta será una indeterminación del tipo 0 por infinito. Ya saben que la indeterminación puede ser más o menos infinito. 0 por más o menos infinito, pero yo le pongo 0 por infinito. Tenemos esa indeterminación. Entonces tenemos que tratar de llevarla al tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar L'Hopital. ¿Cuál es el procedimiento a realizar? Tenemos el producto de dos factores. Tenemos un factor multiplicado por otro factor. Uno de esos dos factores tiene que ir al denominador. Pero siempre se aconseja que en el numerador queden las funciones del tipo logarítmica. Entonces el x cuadrado va a tener que pasar al denominador. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 del logaritmo neperiano de x sobre, y el x cuadrado va a bajar como 1 sobre x cuadrado. Si ustedes aplican la regla, el producto de los extremos sobre el producto de los medios, vamos a llegar a la función original. De esa manera bajamos unos factores al denominador. Ahora reemplacemos. ¿Qué me va a dar? Logaritmo neperiano de 0 me da infinito. Sobre, sería en realidad menos infinito, pero es lo mismo. Y 1 dividido en 0, ¿cuánto me sería 1 dividido en 0? Infinito. Infinito. Entonces tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Tenemos una indeterminación para poder aplicar L'Hopital. Entonces vamos a aplicar L'Hopital por primera vez. Vamos a poner acá L'Hopital por primera vez. Sería el límite de x tendiendo a 0 y vamos a derivar numerador y denominador por separado. Vamos a derivar esto y esto por separado. ¿Qué me quedaría? En la deriva del logaritmo neperiano de x sería 1 sobre x. Todo sobre la derivada de 1 sobre x cuadrado. Es lo mismo que pongamos x a la menos 2. Y la derivada de eso sería menos 2 x a la menos 3. Y si lo acomodamos me queda menos 2 sobre
x cubo. Esa sería la derivada. Menos 2 sobre x cubo. Ahora, lo que vamos a realizar sería el producto de los extremos sobre el producto de los medios, para acomodar un poco. La regla de la oreja. Entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a 0, 1 por x cubo, me va a quedar x cubo. Y podemos poner el menos ahí. Sobre 2 por x. 2 por x. Y ustedes me dirán, ahí se puede simplificar la x de abajo con una x de arriba. Pero no. Estamos tratando de aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, así como está, vamos a reemplazar. ¿Cuánto me daría ese límite? Si reemplazamos, ¿cuánto me daría? 0 sobre 0. O bien, 0 sobre 0. Si nosotros simplificamos, ya sabemos que el límite nos da 0, pero la idea es aplicar L'Hopital tantas veces hasta que se elimine la indeterminación. Entonces acá vamos a poner, este sería el L'Hopital por segunda vez. L'Hopital y hacemos dos liñitas que significa por segunda vez. Y me va a quedar el límite de x tendiendo a 0. La derivada de x cubo sería menos 3x cuadrado sobre, y la derivada del denominador me queda 2. Ahora, reemplazar, ¿cuánto me daría ese límite? 0. 0, muy bien. 0 al cuadrado será 0, 0 por menos 3, 0, 0 dividido en 2, me da 0. El límite vale 0 y vamos a decir que existe. Esa es la manera de resolver un ejemplo del caso 2. ¿Cuál es el mecanismo? Como tenemos el producto de dos factores, uno de los factores va al denominador. Y una vez que va al denominador, aplican L'Hopital cuando le dé una indeterminación del tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Acá, como me sigue dando una indeterminación, se vuelve a aplicar L'Hopital por segunda vez hasta que se fue la indeterminación. Ese sería el ejemplo 2 cuando tenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito. Ahora vamos a ver la indeterminación del tipo infinito menos infinito. Vamos a borrar esto. Infinito menos infinito. Vamos a poner acá. Ejemplo 3. Corresponde al caso 3. Siempre trato de dar por lo menos unos ejercicios que sean diferentes a la otra comisión. Ustedes vean los otros videos y van a ver otros ejercicios. A ver, vamos a buscar un ejemplo del caso 3 que sea infinito menos infinito. Listo, ya tenemos un ejemplo acá. Tenemos en realidad dos ejemplos. A ver, voy a hacer esto. El límite cuando y tiende a 1 por derecha de 1 sobre logaritmo neperiano de y menos 1 sobre y menos 1. Igual. Reemplazamos el 1. Logaritmo neperiano de 1 me da 0. Y 1 dividido en 0 me da infinito. Esto me daría infinito. Y 1 menos 1, 1 menos 1 me da 0. 1 dividido en 0 me da infinito. Por lo tanto, la indeterminación sería infinito menos infinito. Estamos en el caso 3. Cuando tenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El mecanismo a seguir es resolver esta diferencia.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esa diferencia? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Tenemos que buscar el común Denominador. denominador, que sería, por ejemplo, y menos 1 por logaritmo neperiano de y. Ahora, todo esto dividido en logaritmo neperiano de y me va a quedar y menos 1. Y y menos 1 multiplicado por 1 me va a dar y menos 1. Menos ahora, todo esto dividido en y menos 1 me va a quedar el logaritmo neperiano de y. El logaritmo neperiano de y por 1 me va a dar logaritmo neperiano de y. De esa manera hemos resuelto la diferencia. Ahora vamos a reemplazar para ver cuánto me da el límite. 1 menos 1, 1 menos 1 sería 0. Y acá me daría, logaritmo neperiano de 1 sería 0. Entonces todo arriba me da 0. 0, 0, 0 menos 0 sería 0. Sobre, esto me daría 1 menos 1 sería 0. Logaritmo neperiano de 0 sería 0. 0 por 0 me da 0. Y tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué se puede realizar ahora? Cuando tenemos esa indeterminación. El L'Hopital. Muy bien, se puede aplicar L'Hopital por primera vez. Entonces vamos a poner acá L'Hopital por primera vez. Y me va a quedar el límite de y tendiendo a 1 por derecha. La derivada del numerador separado de la derivada del denominador. La derivada de y sería 1. La derivada de menos 1 sería 0 y la derivada de logaritmo neperiano de y me da menos 1 sobre y. Y en el denominador, si ustedes ven, ¿cuál es la operación o función principal? Acá tenemos un producto. Entonces, todo el denominador hay que derivar como un producto entre dos funciones. Me va a quedar la derivada del primer factor, sería 1 por el segundo sin derivar. Sería el logaritmo neperiano de y. Más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado, que sería 1 sobre y. Vamos a acomodar un poco esto, me va a quedar el límite de y teniendo a 1 por derecha. En el numerador vamos a hacer esa diferencia para acomodar un poco. Me va a quedar y como común denominador. Y arriba me va a quedar y menos 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Logaritmo neperiano de y. Acá vamos a realizar la propiedad distributiva. 1 sobre y por y me va a dar 1. Y 1 sobre y por menos 1 me va a quedar menos 1 sobre y. Pero ya podemos sacar el paréntesis si quieren. Si ustedes reemplazan, ¿qué me daría? Me daría 0 sobre 1 menos 1 sería 0. 0 dividido en 1 me da 0 en el numerador. Y en el denominador sería 0. Y esto me daría 0. Entonces me sigue quedando 0 sobre 0. ¿Qué debemos hacer si me queda 0 sobre 0? Hay que aplicar L'Hopital por segunda vez. Ya aplicamos una vez. Ahora sería L'Hopital por segunda vez.
Y vamos a derivar numerador y denominador por separado. Me va a quedar. Espera un segundito. El límite de y tendiendo a 1 por derecha. En el numerador, si ustedes observan, tenemos un cociente. Lo vamos a derivar como un cociente de dos funciones. Me va a quedar la derivada del numerador, sería 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por denominador derivado, que sería 1, me queda así nomás, sobre el denominador elevado al cuadrado, y cuadrado. Todo sobre la deriva del logaritmo neperiano de y me va a quedar 1 sobre y. La deriva de 1 sería 0. Y la deriva de 1 sobre y me va a quedar menos, a ver, 1 sobre y sería y a la menos 1. La derivada de eso sería menos y a la menos 2, que es lo mismo que pongo menos 1 sobre y al cuadrado. Entonces acá se hace positivo. Sería 1 sobre y cuadrado. Bueno, vamos a acomodar un poco. Me va a quedar el límite de y teniendo a 1 por derecha. En el numerador va a alterar los signos, ese signo negativo, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces va a quedar y menos y más 1 sobre, vamos a poner un poquito más abajo, y cuadrado. Y todo esto sobre podemos sacar como un denominador. Vamos a sacar como un denominador y cuadrado. Y nos quedaría y cuadrado dividido en y, me da y por 1 sería y, más y cuadrado dividido en y cuadrado, me da 1, por 1 me da 1. Vamos a acomodar para que se vea bien. El límite de y tendiendo a 1 por derecha sería 1 sobre y cuadrado y todo sobre y más 1 sobre y cuadrado. Vamos a aplicar el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Y ahí vamos a reemplazar para ver si se fue la indeterminación. El límite de y teniendo a 1 por derecha me va a quedar 1 por y cuadrado, me queda y cuadrado sobre y cuadrado por y más 1. Ahora reemplacemos para ver si se fue la indeterminación cuando aplicamos L'Hopital por segunda vez. ¿Qué me va a quedar en el numerador? 1 al cuadrado sería 1 sobre 1 al cuadrado sería 1 y 1 más 1 sería 2. 1 por 2 sería 2. Entonces el límite existe y vale 1 medio. Hemos aplicado L'Hopital 2 veces hasta que se fue la indeterminación. Este sería un caso del ejemplo número, este sería un ejemplo del caso número 3. Cuando tenemos infinito menos infinito. ¿Qué se realiza? Hay que resolver la diferencia. Y luego se sustituye el valor a lo que tiene el límite para ver si se fue la indeterminación. Pero en este caso me da 0 sobre 0 y bueno, se empieza a aplicar L'Hopital tantas veces hasta que se va la indeterminación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo del caso número 4, que sería el último. Tenemos la indeterminación del tipo exponencial. Vamos a poner
ejemplo 4, corresponde al caso 4. Vamos a buscar un ejemplo que corresponde al caso 4. A ver, acá tenemos uno. Por ejemplo, el límite de x tendiendo a 0 por izquierda del seno de t elevado a la t. Si ustedes reemplazan a lo que tiene límite, ¿cuánto le daría el resultado? ¿Cuánto le daría el resultado? ¿Cuánto le daría el resultado? No los escucho. A ver, chicos, ¿cuánto le daría el resultado si yo lo reemplazo? 0 a la 0, ¿no es? Muy bien, 0 a la 0. Infinito. Seno de 0 sería 0. Y elevado a la 0. Espera, yo me confundí acá, puse t. Y ese x se eleva a la x. Bueno, si nosotros reemplazamos, me va a dar 0 elevado a la 0. Tenemos una indeterminación del tipo exponencial. Fíjense en cuál es la manera de resolver. Esto es algo mecánico, siempre es igual. Vamos a agarrar todo esto, va a ser mi función y todo esto va a valer y. Bueno, vamos a pintar bien. Eso sería y. Entonces nosotros vamos a decir que y, mi función es el seno de x elevado a la x. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, nosotros queremos bajar la potencia. Y para bajar la potencia tenemos que aplicar logaritmo en ambos miembros. Para simplificar esto, vamos a aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros, porque luego hay que derivar. Y la derivada del logaritmo neperiano es un poco más sencilla que la derivada de cualquier otra base. Entonces, lo primero que vamos a aplicar, logaritmo neperiano en ambos miembros. Entonces, ponemos paso I, si quieren, paso I. Aplicamos logaritmo neperiano miembro a miembro, o en ambos miembros, como se dice. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de seno de x elevado a la x. Y hay una propiedad del logaritmo. ¿Cuál es la propiedad del logaritmo? Mire, el logaritmo de base a de b elevado a la c es igual a c por el logaritmo de base a de b. Esa potencia puede bajar y sale el logaritmo y queda multiplicando el logaritmo, ¿lo ven? Entonces a x va a salir, ya no va a quedar como potencia, va a quedar multiplicando al logaritmo neperiano del seno de x. Me va a quedar el logaritmo neperiano de y es igual a x por el logaritmo neperiano de seno de x. Ese es el primer paso. Aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros para bajar la potencia. Bajamos la potencia. ¿Están observando que bajo la potencia? Esto es algo mecánico. Siempre es lo mismo. Vamos a poner 2i. El segundo paso, derivamos en ambos miembros. Vamos a derivar en ambos miembros.
Vamos a derivar el primer miembro, me va a quedar. La derivada del logaritmo neperiano de y sería la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Igual, y siempre, pero siempre en el segundo miembro me va a quedar el producto entre dos factores. Vamos a derivar como el producto entre dos funciones. Me quedaría la derivada del primero de x, del primer factor, sería 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero el segundo, como es un logaritmo neperiano de x, un logaritmo neperiano de seno de x, el logaritmo neperiano se deriva de la siguiente manera. Sería argumento derivado sobre argumento sin derivar. La derivada de seno sería coseno de x sobre el argumento sin derivar. A nosotros lo que nos está molestando en el primer miembro, porque nosotros lo que queremos encontrar Estoy explicando cualquier cosa, disculpen. Me estoy confundiendo con el método de derivación logarítmica, disculpen. Hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien, pero no se deriva en ambos miembros, se deriva solamente en el segundo miembro. Vamos a poner apartado 2 y derivamos en el segundo miembro. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Bueno, Sí, profe. bueno, nadie me dijo nada, todos están callados, pero yo me equivoqué, así que vamos a corregir. Se despeja la I. No. Acá lo que se hace es, se deriva en el segundo miembro. Entonces vamos a dejar el primer miembro como está. Sería el logaritmo neperiano de y vamos a trabajar con el segundo miembro. Antes de derivar, volvamos un poquito. Lo primero que hacemos es decir que lo que está dentro, el argumento del límite sería la función y. ¿Qué hacemos? Aplicamos el logaritmo neperiano en ambos miembros para bajar la potencia. Ahora vamos a aplicar el límite en ambos miembros. Aplicamos límite de qué sería de x tendiendo a 0, de x tendiendo a 0 en ambos o miembro a miembro, en ambos miembros, sería eso. ¿Qué me quedaría? El límite de x tendiendo a 0 del logaritmo neperiano de y. Eso me quedaría en el primer miembro. Pues estamos aplicando en esta parte el límite de x tendiendo a 0. Lo mismo vamos a hacer en el segundo miembro para mantener la igualdad. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0, ¿de qué? Sería de x por logaritmo neperiano del seno de x. Ese sería el paso correcto. ¿Y qué es lo que se hace? Se trabaja con el segundo miembro. Observemos. Vamos a poner el primer miembro como está. Vamos a poner el límite de x tendiendo a 0 del logaritmo neperiano de y es igual. Reemplacemos el segundo miembro. ¿Quién me da ese límite? Esto sería 0. ¿Y cuánto me daría todo esto? Seno de 0 es 0. El logaritmo neperiano de 0 me da menos infinito. O sea, tenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Qué se hace cuando tenemos esa indeterminación del tipo 0 por infinito? Sería el caso 2. ¿Cómo sería la manera correcta de resolver? Para poder llevarlo al tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar la óptica. ¿Qué es lo que debemos hacer? A X se lo pasa como denominador. Muy bien, la X se pasa como denominador. Entonces va a quedar el límite. Quiero ver una cosita nomás. Por izquierda
0 por izquierda, entonces nosotros tenemos que poner todo como está. 0 por izquierda, 0 por izquierda, 0 por izquierda, x tendiendo a 0 por izquierda, y vamos a dejar el logaritmo neperiano en el numerador. Y la x va a bajar como 1 sobre x. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a reemplazar para ver qué indeterminación se genera. Me va a quedar Ahí nos quedaría infinito sobre infinito. infinito sobre infinito. Y si nos queda infinito sobre infinito, ¿se puede aplicar el hospital? Sí. Se aplica el hospital cuando tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces vamos a aplicar el hospital por primera vez en el segundo miembro. Recuerden que estamos trabajando en el segundo miembro. Tenemos que eliminar esa indeterminación. Vamos a poner el hospital por primera vez. Del límite de x tendiendo a 0 por izquierda. Vamos a derivar el numerador. La deriva del numerador sería argumento derivado, como es un logaritmo, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Sería la deriva de seno, sería coseno de x sobre seno de x, sobre seno de x sin derivar. Y la deriva de 1 sobre x, como lo vimos anteriormente, me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Ganamos tiempo y esa sería la derivada de 1 sobre x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer producto de los extremos sobre producto de los medios para acomodar un poco. Y de ahí vemos si se fue la indeterminación. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por izquierda del logaritmo neperiano de y es igual al límite de x tendiendo a 0 por izquierda, coseno de x por x cuadrado, me va a quedar menos x cuadrado por coseno de x sobre seno de x por 1 me va a quedar seno de x. Si ustedes reemplazan, acá me quedaría, como resultado, ¿qué me quedaría? En el segundo miembro. Coseno de 0 sería 1. ¿Infinito no sería? No. No quedaría 1. 0. 0 sobre 0. Muy bien, 0 por 1 sería 0. Seno de 0 sería 0. Tenemos la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y vamos a aplicar L'Hopital por segunda vez. Hace un rato nos quedó infinito sobre infinito, ahora nos queda 0 sobre 0. Vamos a aplicar L'Hopital por segunda vez. El primer miembro lo seguimos repitiendo como está. El logaritmo neperiano de y es igual. Y vamos a aplicar L'Hopital por segunda vez. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por izquierda. Y en el numerador tenemos un producto. Pero en este menos lo vamos a dejar abajo. En el numerador tenemos un producto, hay que derivar como un producto. Vamos a aplicar L'Hopital. Se deriva numerador y denominador por separado. La derivada del primer factor sería 2x por el segundo sin derivar. Más el primer factor sin derivar por el segundo derivado, que sería la deriva de coseno, sería menos seno de x. Entonces acá vamos a cambiar el signo. Me va a quedar menos por el menos seno de x. Sobre la deriva de seno sería la deriva de seno sería coseno, pero con el menos se va a hacer menos coseno de x. Ahora reemplacemos para ver si se fue la indeterminación. Acá me va a quedar 0. Acá también me va a quedar 0. Pero coseno de 0 es 1. Y tiene un menos adelante, va a ser menos 1. Se fue la indeterminación. ¿Cuánto sería 0 sobre menos 1? 0 dividido en menos 1. ¿Cuánto me da eso? 0. 0, muy bien. Entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por izquierda del logaritmo neperiano de y es igual, y todo el segundo miembro me dio 0. Vamos a hacer un repaso. Volvemos un poco. Tenemos una indeterminación del tipo
exponencial. Entonces agarramos el argumento del límite como la función y. Lo primero que se hace es se aplica el logaritmo neperiano en ambos miembros para bajar la potencia, para bajar la variable esa x. Lo segundo, aplicamos límite de x tendiendo a 0 por izquierda en ambos miembros. ¿Y qué se hace? Se trabaja con el segundo miembro. En el segundo miembro me da una indeterminación, siempre me va a dar del tipo 0 por infinito. Este sería del caso 2. ¿Qué se hace? Uno de los factores baja al denominador. Una vez que baja al denominador, esto se vuelve caso 1, porque se puede aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital por primera vez, derivamos en numerador y denominador por separado, acomodamos un poco y reemplazamos, y me sigue dando otra indeterminación del tipo 0 sobre 0, que también corresponde al caso 1. Y si corresponde al caso 1, se puede volver a aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital por segunda vez, y al reemplazar, todo ese límite me da 0. Se fue la indeterminación. Llegamos hasta acá, y acá vamos a aplicar una propiedad de límites. Vamos a poner según límites o propiedad de límites, según propiedades límites, el límite del logaritmo lo podemos poner como el logaritmo del límite. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. No, lo podemos poner de esta manera, el logaritmo neperiano del límite de x tendiendo a 0 por izquierda de y es igual a 0. Aplicamos una propiedad de límite. Intercambiamos límite con el logaritmo neperiano de y. Y ahora vamos a aplicar según definición de logaritmos. Ustedes saben la definición de logaritmo. Logaritmo de base A de B igual a C. La definición que me dice. Si solo si A, la base, elevado al resultado es igual al argumento. Esa es la definición de logaritmos. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Acá la base, aunque no lo tenga, la base es E. Entonces vamos a poner E elevado a 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de y. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de y vale, ¿cuánto me da e elevado a 0? 1. Muy bien, 1. Pero ¿a qué equivale y? ¿A qué equivale y? Veamos al principio. A la función. A la función, muy bien. La función era seno de x sobre x. Entonces, si ustedes ven, le quedaría todo esto, lo que está abajo, igual a 1. Se fue la indeterminación y van a decir que el límite vale 1. Que existe el límite vale 1. Entonces acá van a poner, por último, van a poner el límite de x teniendo a 0 por izquierda del seno de x elevado a la x es igual a 1. Y vamos a decir que existe el límite. Ese sería el resultado final. Esto es algo mecánico, siempre va a ser de la misma manera. Profe, y en todos los límites tipo, ¿Cuál tipo? no, justo iba a preguntar eso, si en todos los límites tipo así exponencial se lo trabajaba igual. Sí, este es el mecanismo. Repasemos si quieren. Lo primero que hacen ustedes, cuando tienen, pues cualquier límite, puede ser cualquier tipo de indeterminación del tipo exponencial, puede ser a 0, puede ser que acá le hubiera dado 1 al infinito o infinito a la 0. Puede ser cualquiera de las 3, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Agarran el argumento del límite y dicen que esa es su función y. Esperen un segundito.
Bueno, continuamos. Entonces, el primer paso es aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. ¿Para qué? Para bajar la potencia. Una vez que ustedes bajan la potencia, tienen que aplicar el límite, este límite que tenemos acá, lo que está teniendo el límite este de x teniendo a 0 por izquierda, pero en ambos miembros. Una vez que aplicamos ese límite, empezamos a trabajar con el segundo miembro. Siempre se trabaja con el segundo miembro. Ustedes reemplazan y le da una indeterminación siempre del tipo 0 por infinito. Siempre sería del caso 2. Espera un segundito. Bueno, del caso 2. Entonces, para poder aplicar el hospital del caso 2, lo tenemos que pasar al caso 1. Uno de esos dos factores que está multiplicando tiene que bajar al denominador. Pero siempre se recomienda que el logaritmo neperiano quede en el numerador. Una vez que ustedes reemplazan, que bajan uno de los factores, le da otro tipo de indeterminación, le da infinito sobre infinito. Entonces, están en el caso 1 y pueden aplicar L'Hopital por primera vez. Cuando ustedes aplican L'Hopital por primera vez y acomodan un poco, le da la indeterminación ahora 0 sobre 0. Ya no es infinito sobre infinito, es 0 sobre 0. Siguen en el caso 1. Por lo tanto, pueden aplicar L'Hopital por segunda vez. Una vez que ustedes aplican L'Hopital por segunda vez, se fue la indeterminación. Me queda que ese límite vale, todo este límite vale 0. Luego, según propiedad de límites, el límite del logaritmo neperiano es el logaritmo neperiano del límite. Aplicamos una propiedad de límites. Y por último, aplicamos una definición de logaritmos. Aplicamos la definición y sería la base elevado al resultado es igual al argumento. Espera un segundito, este sería todo, esto sería el argumento. Aplicamos eso y el a 0 me da 1. Y nosotros sabemos que y vale seno de x elevado a la x. Y si ustedes ven, se fue la indeterminación, ya no tenemos 0 a la 0. Ahora el resultado vale 1 y vamos a decir que ese límite existe. De esa manera es el mismo mecanismo que van a utilizar para todos los límites de que tengan indeterminación del tipo exponencial. ¿Han entendido, muchachos? Eso sería la regla de L'Hopital. Bueno, quedaría que ustedes repasen, que practiquen. Vamos a terminar acá la clase. Practiquen mucho. Ya lo subo al video a YouTube para que tengan para repasar por cualquier duda. Vamos a terminar acá. ¿Nos estamos viendo, chicos? Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. La veo.